Para poder comprender cómo funciona la idea de pasado, tenemos que entender y tenemos que tener claro una cosa, y es que no podemos experimentar nada fuera de este instante. Sin embargo, ¿cómo es posible que una historia o que un acontecimiento surgido en otro momento del tiempo pueda afectarnos ahora y pueda alterar cómo nos sentimos en este momento? Únicamente esto es posible cuando traemos un recuerdo de otro instante al momento presente. Puesto que si no revivo algo en este instante, no podría hacer real el pasado. Puesto que el pasado no existe como tal. Solo es un recuerdo de mi mente, solo es una memoria que mi mente me dice que es real. Por eso el objetivo del perdón no es más que soltar todas las ideas del pasado, porque a través del pasado es como generamos nuestra identidad. Sin historia no sabríamos definir quién somos dentro de este mundo. Sin embargo, esa historia que estamos creyendo acerca de nosotros, en base a lo que hemos vivido, a lo que nos ha sucedido, a lo que creemos que somos, no es real. Es una idea, es un concepto, es una identidad completamente fabricada, porque es temporal. Así que llegamos incluso a pensar que si no tenemos una historia, que si no tengo algo que avale quién soy, desaparezco. Y ese es el gran miedo del ego, creer que sin historia no podemos existir. Y hasta cierto punto es verdad, porque desde la perspectiva del ego no podemos existir sin historia. Es decir, el ego desaparece cuando desaparece la historia. Sin embargo, esto no significa que no tengamos una identidad. O sea, mi identidad en realidad soy lo que soy en este instante. No puede haber nada fuera de este instante. Por tanto, lo único real es lo que sucede ahora, sin ningún tipo de historia, sin ningún tipo de concepto. Pero eso para el ego le genera mucho miedo porque es realmente su desaparición. Así que para desapegarme del pasado, para soltar cualquier recuerdo, cualquier historia que no me permita estar en paz ahora, tengo que tener claro una cosa, y es que estoy trayendo al presente un recuerdo del pasado, que si realmente no tiene ningún poder de definirme ahora, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene aferrarme a una idea de que mi mente me cuenta cuando no la necesito para existir ahora? Si soy capaz de darme cuenta de esta dinámica mental, de este circuito mental, me va a resultar más fácil cuestionar lo que estoy creyendo acerca de mi pasado y acerca de mi historia. Pero también es posible que al pensar así experimente miedo. Y el miedo no es más que la muerte del ego. Es decir, cada vez que el ego se ve amenazado, cada vez que la estructura mental programada, es decir, el sistema de pensamiento programado se ve amenazado, entonces experimentamos el miedo, porque creemos que detrás de esa idea no hay nada más, hay un vacío, hay una desaparición, cosa que no es real. Únicamente lo que va a desaparecer son los conceptos que creo acerca de mí mismo. Pero una vez que desaparecen todos esos conceptos falsos, solo puede quedar la verdad, solo puede quedar la conciencia de lo que soy, que es lo único que realmente necesito para vivir este instante, nada más. Pero obviamente dentro de todo mi apego al pasado, a mi historia, también hay una necesidad y hay una adicción al sufrimiento. Porque el sufrimiento de alguna forma me hace especial, me hace creer que soy un ser separado al que le suceden cosas. Parece que a través del sufrimiento tengo una identidad que sufre, pero al final una identidad, que es lo único que para el ego le es suficiente, creer que existe, creer que esta identidad separada es real, que este personaje tiene motivos para vivir por su cuenta. Entonces a lo que te invito es a que hagas la prueba, que
cada vez que te aparezca un pensamiento de otro momento, de otro instante, da igual que sea de hace un rato como de hace años, es exactamente lo mismo. Es decir, pruebes el cuestionar ese pensamiento, en cuestionar esa memoria, dándote cuenta de que ahora en este instante no tiene ningún poder de hacerte nada, salvo que tú te creas ese pensamiento. Es decir, nos resulta difícil este proceso porque estamos muy acostumbrados a entrar en la dinámica mental y aferrarnos a lo que nuestra mente nos cuenta. Pero si somos capaces por un momento de mirar ese pensamiento antes de darle una credibilidad, entonces tendremos la capacidad de elegir si ese pensamiento es real, si quiero creérmelo, si quiero darle un poder, o si decido simplemente dejarlo ir. Porque ese es realmente el poder que tengo, el de mirar mis propios pensamientos, porque en realidad no tienen ninguna capacidad de hacerme nada. Entonces el proceso aquí se simplifica mucho, porque realmente en vez de empezar a cuestionar y darle motivos para seguir creyendo mi historia del pasado y seguir dando una credibilidad a esa situación en el presente, simplemente cuestiono y me doy cuenta de que no hay nada del pasado que pueda definir este instante, absolutamente nada. Es decir, todo lo que me pasó en otro momento no tiene el poder de definir cómo me tengo que sentir ahora, salvo que yo le dé ese poder. Porque si me siento que un determinado recuerdo altera mi forma de sentirme, ahí ya me está diciendo, ese propio sentir ya me está diciendo de que ese pensamiento lo estoy haciendo real, que ese recuerdo lo estoy reviviendo en el presente, lo estoy haciendo real. Y no tiene ningún sentido, porque en el fondo revivir aspectos o recrear aspectos mentalmente que me hagan sufrir, en el fondo es una dinámica de maltrato. En el fondo no tiene más sentido que hacer real el miedo. Es una forma de castigarme y de maltratarme a mí mismo, porque no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene revivir un acontecimiento que me genera sufrimiento? Da igual que sea un acontecimiento del pasado, da igual que piense algo que crea que puede ocurrir en el futuro. En cualquier caso estoy imaginando cosas que no suceden, que no están en este momento y que ni siquiera sé si pueden ocurrir en el futuro. Por tanto, aquí lo que realmente estoy haciendo real es el miedo inconsciente, es la culpa inconsciente. Porque queramos o no, cada vez que experimentamos la culpa en algún nivel, estamos esperando recibir un castigo. Porque creemos de alguna manera que si me castigo, me inflijo sufrimiento, estoy compensando la culpa. Es un mecanismo que no tiene ningún sentido de por sí, pero que al estar muy arraigado en nuestra mente, es importante que lo miremos y lo cuestionemos. Es tan simple como darnos cuenta de que este mecanismo ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido seguir perpetuando la culpa y el miedo. Por tanto, puedo dejar de hacer realidad estos recuerdos. Y automáticamente puedo soltar aquello que esté imaginando y aquello que me genera miedo, porque no es real. Lo que estoy imaginando nunca me puede hablar de quién soy realmente. Para poder trabajar todas estas ideas es importante que las miremos. Entonces creo que podría ser interesante que hiciéramos alguna sesión grupal donde podamos compartir cada uno situaciones, aspectos de su vida que podamos mirar desde esta perspectiva y poderlas soltar y cada vez que nos resulte más fácil vivir desde la paz interna. Así que si te apetece participar en estas sesiones, en la parte de la descripción o al lado del vídeo encontrarás un enlace para que puedas registrarte en estas iniciativas y participar en cuanto tengamos una nueva fecha. También en la web vas a encontrar muchos más recursos sobre no dualidad, sobre facilitación también de un curso de milagros y sobre esta perspectiva de vivir desde la paz interna.